La Patria Sublevada. Un podcast de Alfredo Silleta. En estos tiempos convulsionados, es bueno recordar al peronismo, la única revolución que tuvo la Argentina en el siglo XX, con marchas y retrocesos, con batallas ganadas y otras perdidas, pero siempre otorgando nuevos derechos a los más humildes. Crónicas para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. El 29 de octubre de 1929, conocido como el Viernes Negro por el derrumbe de la Bolsa de Nueva York, inauguró la crisis mundial económica más importante del siglo pasado. El país sufrió, al igual que todo el continente americano, la crisis económica. Los países industrializados tomaron severas medidas proteccionistas que cobraron efecto sobre nuestro comercio exterior, constituido en su casi exclusividad por materia prima de origen agrícola-ganadero. La devaluación de nuestra moneda fue la evidencia más clara de una crisis que trajo inflación, hambre, enfermedades, miseria, negociados políticos y suicidio de intelectuales. Será bautizada como la década infame. El arrogante emporio del trigo y de la inmigración cambió rápidamente su fisonomía. Lejos de llegar inmigrantes, en 1932, la Argentina pasaba a ser un país de emigración. En ese año, retornaban a sus países más de 12.000 extranjeros. La situación era dramática. Según datos del Censo de Desocupación del Departamento Nacional de Trabajo, en el país había cerca de 400.000 personas sin trabajo. Raúl Scalabrini Ortiz puso en duda esos datos y señaló que a mediados de la década infame había más de 3 millones de desocupados. Eran años en que la tuberculosis hacía estrago en la población y el hambre se hacía notar en la país sudamericana. El notable de Yepolín escribió unos versos que reflejan aquellos años. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalafón, los inmorales nos han igualado. El golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen impuso un régimen político basado en el fraude electoral que permitió gobernar a los conservadores. Se los conoció como el fraude patriótico. Eran los años donde los legisladores recibían coima de las empresas británicas y nadie enrojecía de vergüenza. La Compañía Argentina de Electricidad, CHADE, pagó 1.000 pesos, una fortuna en aquel entonces, a cada concejal de la capital federal para prorrogar su concesión. Pero no todo era corrupción. En la década cae asesinado en el recinto de la Cámara Alta el senador Bordaberry, que se interpone sobre el senador Lisandro Latorre, que denunciaba los negociados del gobierno conservador. Recordemos en ese momento la voz de Pepe Soriano en la película Asesinato en el Senado de la Nación. Los hechos que no tienen una explicación lógica y honesta necesariamente deben tener una explicación ilógica y deshonesta. Es pues por el gusto de inventar mentiras que el señor ministro de Hacienda... No permito eso, señor presidente. Ruego al señor senador que guarde estilo en sus expresiones. Y a lo que no es cierto, ¿cómo se le llama? Inexacto. Viejo canalla. Esto es intolerable. Señores. Quizás este homenaje al doctor Bordaberry sea una de mis últimas intervenciones en este recinto. Antes de retirarme, quiero decir, sin embargo,
que las balas que según algunos se dispararon contra mí, las balas que traidoramente hirieron a Enzo por la espalda, en realidad estaban dirigidas al corazón del Parlamento argentino. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad argentina se dividió entre aliadófilos y germanófilos. Argentina, igual que en la Primera Guerra Mundial, decidió mantenerse neutral, como la mayoría de los países latinoamericanos. La guerra, con el cierre de los mercados europeos, afectó la exportación agrícola ganadera, pero favoreció el desarrollo de la industria nacional para el consumo interno. Entre 1939 y 1942, los establecimientos industriales pasaron de 53.000 a 60.000. En ese mismo lapso, la cantidad de obreros creció de 600.000 a casi 1 millón. En 1942, Estados Unidos, luego del bombardeo japonés sobre Pearl Harbor, ingresó de lleno a la contienda mundial. A partir de allí, comenzó la presión sobre los países latinoamericanos para que se sumaran a la guerra mundial y por sobre todas las cosas que rompieran relaciones diplomáticas y comerciales con los países del eje. Hacia fines de 1942, un grupo de oficiales del ejército argentino, preocupados por la corrupción que observaban y disconformes con la realidad económica del país, crearon una lógica llamada GO, Grupo Obrero de Unificación. Perón relató que al regresar a Buenos Aires, un grupo de jefes y oficiales le expresaron que en el país las fuerzas políticas se están abocando a un nuevo fraude electoral, por lo cual hay que organizar un golpe de Estado. Yo cuando los escuché les dije, cuidado muchachos, despacio, porque tomar el gobierno para fracasar es mejor no tomarlo. No se puede improvisar una revolución como la que hay que hacer en Argentina. Es necesario prepararlo y estudiarlo bien. Denme 10 días y en ese lapso yo voy a hablar todo esto. Después nos juntamos y le doy mi parecer. El 4 de junio de 1943, las Fuerzas Armadas marcharon desde el Campo de Mayo hacia la Casa Rosada. Era el fin de un régimen decadente. El país sintió un inmenso alivio. Un día antes, contó Perón, redactó la proclama que anunciaba 2 principios básicos. Esos 2 postulados deben ser como la estrella polar para el pueblo argentino. La unión de todos. Unión es lo único que hace grande a los pueblos, es decir, la unidad nacional, para que cuando sea necesario sufrir, suframos todos y cuando sea necesario gozar, gocemos también todos. El segundo postulado, decía Perón, el de la justicia social de contenido profundamente humano, sin el cual nuestra revolución habría pasado a ser un cuartelazo más, intrascendente y estéril. Pero no todo fue unión en el gobierno militar. El general Arturo Rawson, que asumió la presidencia el 4 de junio, debió abandonarla el 7 cuando proclamó su posición aliadófila y nombró un gabinete que no varió mucho con el régimen anterior. Entonces los integrantes del GO, que habían sido los cerebros de la revolución, lo obligaron a renunciar y nombraron presidente al general Pedro Ramírez. El gobierno militar disolvió el Congreso y los partidos políticos. Intervinieron las provincias, las empresas estatales y las universidades. La política económica protegió a las nuevas industrias y se creó el Banco de Crédito Industrial. En el ámbito cultural le confirieron el manejo a los sectores reaccionarios y fascistas de la intelectualidad que caminaban a las monarquías europeas y a José Primo de Rivera. La Universidad del Litoral se le entregaron a Giordano Bruno Genta y se instauró la enseñanza religiosa en las escuelas. Perón, que no estaba de acuerdo con estos nacionalistas oligárquicos, lo llamó piantavotos de Felipe II. La patria sublevada. La puja entre los sectores militares continuó y el 24 de febrero de 1944 renunció el general Ramírez. Lo reemplazó el general Edelmiro Farrell, amigo del coronel Perón, quien lo nombró ministro de Guerra, sin dejar el cargo de secretario de Trabajo y Previsión Social. El nuevo presidente intentó mantener la neutralidad a Argentina, pero la presión de los Estados Unidos obligó a romper las relaciones diplomáticas con el eje, sin involucrarse en la guerra. Es que muchos militares
observaban con simpatía al régimen alemán que luchaba contra la Inglaterra imperialista. Una mirada, la de aquel entonces, muy diferente a la que se pueda tener hoy. El historiador Félix Lunes señaló: no podemos ver el nazismo del 43 con el criterio de hoy. Las bestialidades hitlerianas, los campos de concentración, la masacre de judíos, toda la hazaña increíble de esos años se conocieron cabalmente recién después de 1945. Hacia 1943, la guerra parecía, para aquellos militares argentinos que usaban gorras altas al estilo germánico, una fascinante confrontación de fuerzas, una de cuyas alternativas podía ser beneficiosas para el país. La Segunda Guerra Mundial había obligado a la Argentina a un proteccionismo impensado y como consecuencia comenzaba un fuerte desarrollo industrial. Hacia 1943, por primera vez la producción industrial superaba la producción agropecuaria y miles de argentinos del interior del país se instalaban en el Gran Buenos Aires en búsqueda de trabajo. En 1943 el país contaba con 80.000 obreros afiliados a sindicatos y en 1945 llegaban a 500.000. Pese a la demanda de trabajo y el salario real se mantenía estancado. El periodo de la década infame estaba asignado por una creciente superexplotación de la fuerza de trabajo, lo que determinó el surgimiento de un conjunto de reivindicaciones de los trabajadores que los sindicatos tradicionales manejados por el socialismo y el comunismo no defendían. El 24 de noviembre de 1943, el coronel Perón logró, por intermedio de su amigo el general Farrer, que lo nombraran en un oscuro cargo como director del Departamento Nacional del Trabajo, que a los pocos días se convertiría en secretario de Trabajo y Previsión. Desde su lugar de trabajo, Perón aprovechó la circunstancia del crecimiento industrial y creó nuevos sindicatos y organizaciones sindicales. Intervino aquellas que le eran hostiles y por sobre todas las cosas tomó medidas concretas en defensa de los trabajadores. El 2 de diciembre el coronel pronunciará un discurso que mostrará cuáles eran sus pasos a seguir. El tiempo que estuve al frente del ex Departamento Nacional del Trabajo, he podido encarar y ahondar objetivamente en los problemas gremiales. De ellos, los que se han resuelto lo han sido por acuerdos directos entre patrones y obreros. El Estado argentino intensifica el cumplimiento de su deber social, por encima de preceptos cuasísticos que la misma realidad puede tomar caducos el día de mañana. Está la declaración de los altísimos principios de colaboración social, con el objetivo de robustecer los vínculos de solidaridad humana, incrementar el progreso de la economía nacional, fomentar el acceso a la propiedad privada, acrecer la producción en todas sus manifestaciones y defender al trabajador, mejorando sus condiciones de trabajo y de vida. Escuchémoslo cuando hablaba de la Secretaría de Trabajo. El supremo interés de la patria, que es el interés de sus hijos, exige del Estado moderno una función rectora y reguladora. Quiero llevar desde esta Secretaría al ánimo de los trabajadores argentinos el orgullo de pertenecer a una patria fuerte y generosa, donde la justicia y la ecuanimidad reinen soberanas y donde el temor a las influencias espurias no pueda desnaturalizar la alegría de vivir y de crear. Para saldar la gran deuda que tenemos con las masas sufridas y virtuosas, hemos de apelar a la unión de todos los argentinos. Sembraré esta simiente en el fértil campo de los trabajadores de mi tierra, que estoy convencido, entienden y comparten mi verdad con esa extraordinaria intuición que poseen las masas cuando se las guía con lealtad y honradez. La pensión a la invalidez o a la vejez no es una dádiva o una limosna, es un derecho que el hombre se gana trabajando. Sobre todo en países como este, donde sectores privilegiados mantuvieron su estándar de vida pagando salarios exiguos, injuriantes,
Es por lo tanto aquí donde más derecho tiene el obrero a exigir que la organización estatal le asegure una vejez digna. Conocemos vuestros pesares y vuestras desgracias, y esto debe cambiar, caiga quien caiga. Creo que las reivindicaciones, como las revoluciones, no se proclaman, se cumplen. Siempre he sido fiel a esta consigna rígida, porque entiendo que mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar. La patria sublevada. Perón se encargó de armar una nueva estructura de leyes laborales, mejoró los convenios, modificó las condiciones de trabajo en las fábricas, especialmente del interior del país, y promovió a miles de nuevos dirigentes sindicales. La Secretaría de Trabajo siempre se inclinaba hacia los trabajadores en todas las audiencias laborales. En cada huelga beneficiaba a los obreros. La policía tenía prohibido reprimir a los trabajadores cuando lo solicitaban los patrones. Lentamente, los miles y miles de obreros, la mayoría del interior del país, reconocía sus derechos y comenzaba a hacerse peronista sin que todavía esa palabra existiera. En la Secretaría de Trabajo, el coronel le hablaba al nuevo proletariado con un lenguaje claro, sencillo y revolucionario. La emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos. Pero aunque citaba a Carlos Marx, los viejos dirigentes comunistas y socialistas, más preocupados por la confrontación internacional y en cómo colaborar con las naciones que luchaban por la libertad del mundo, no comprendieron los cambios del país y vieron a Perón solo como un engranaje de un régimen nazi-fascista. El 18 de noviembre de 1944, el coronel promulgó la ley que produjo el mayor rechazo a la oligarquía terrateniente, el Estatuto del Peón. Toda la sociedad rural salió a oponerse, no tanto porque se modificaban sus intereses económicos, sino porque transformaba el estilo de control por parte del patrón hacia el peón de campo. Por primera vez en la historia argentina, no decidía el patrón de estancia, sino que sobre su voluntad estaba el Estado protector y sus leyes laborales. Con su fino humor, Arturo Jaureche dirá: hay muchos tradicionalistas que propician el monumento al gaucho, pero se oponen al Estatuto del Peón. Es que una cosa es el gaucho muerto y otra el gaucho vivo. Yo cito siempre un ejemplo. Los peones, había regiones donde ganaban 12 pesos por mes, que no le alcanzaban ni para los cigarrillos, y andaban harapientos y miserables. El Estatuto del Peón, que fue una de las primeras conquistas nuestras, obligó a pagar sueldos de dignidad por lo menos. La primera carta que recibí fue de mi madre, que en la estancia tuvo que pagar los peones a los sueldos establecidos por nosotros. Y me escribió una carta diciendo: no parece que te has vuelto loco, que vamos a poder pagar esos sueldos. Y yo le dije: vieja, o pagá o cerrá la estancia. Y no tuvo que pagar. Todo el establishment odiaba a Perón, desde la oligarquía terrateniente hasta los dirigentes comunistas y socialistas que habían sido desplazados de sus gremios por los mismos trabajadores. El coronel ya no solo era el secretario de Trabajo, sino que además lo habían nombrado ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación. Sus discursos ante los trabajadores y las Fuerzas Armadas eran de alto vuelo. El 7 de agosto, en el Colegio Militar dirá: es natural que contra estas reformas se hayan levantado las fuerzas vivas, que otros llaman los vivos de la fuerza. Expresión tanto más acertada que la primera. ¿En qué consisten esas fuerzas? En la bolsa de comercio, 500 que viven traficando con lo que otros producen, en la unión industrial, 12 señores que no han sido jamás industriales, y en los ganaderos, señores que, como bien sabemos, desde la primera reunión de ganaderos vienen imponiendo al país una dictadura. Para nosotros hubiera sido mucho más fácil seguir el camino trillado y entregarnos a estas fuerzas que nos hubieran llenado de alabanzas. Entonces todos los diarios nos aplaudirían, pero los hombres de trabajo estarían en condiciones iguales o peores que antes. En ese sentido, he sido receptáculo de innumerables sugestiones. Les aseguro a ustedes que si yo me decidiera entregar el país, mañana sería el hombre más popular de Buenos Aires. Esa es la realidad. Si yo entregaba el país, me dijo un señor, refiriéndose a Braden,
en otras palabras muy elegantes y naturalmente, pero que en el fondo decían lo mismo, en una semana sería el hombre más popular de ciertos países extranjeros. Yo le contesté, a ese precio prefiero ser el más oscuro y desconocido de los argentinos, porque no quiero, disculpen la expresión, llegar a ser popular en ninguna parte por haber sido un hijo de puta en mi país. La historia ya saben cómo continuó. En octubre de 1945 detenido el coronel Perón, pero el 17 las masas salen a las calles y lo rescatan para que conduzca los destinos de la patria. La patria sublevada. Crónicas para saber de dónde venimos.